¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy contento de estar una vez más en este espacio de meditaciones diarias. Soy el pastor Julio Martínez y te doy la bienvenida. Si tú nos estás escuchando o nos estás viendo, gracias por el favor de tu atención. Estamos en este maravilloso viaje de Filipenses estudiando lo que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Filipos. Y hoy tenemos un viaje maravilloso en el capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 19 al 24. Y bueno, agradecer a todos y cada uno de ustedes que han estado compartiendo, que han estado haciéndome llegar sus mensajes. Gracias por retroalimentarme y hacerme saber lo que este espacio les ha ayudado. Yo te invito a que me ayudes a compartir este video, este audio. Ayúdame a compartirlo para que muchas más personas puedan ser bendecidas con la instrucción que la palabra de Dios nos deja. Creemos con todo nuestro corazón que una palabra que viene de parte de Dios puede cambiar nuestras vidas. Y bajo este lema es que te solicitamos que nos ayudes a compartir este mensaje con muchas más personas. Lo puedes hacer con tus familiares, con tus amigos, en tus redes sociales y muy probablemente muchos más podrán ser bendecidos. Así es de que bienvenido en este día. Ve por tu Biblia, por favor, leamos juntos, observemos juntos y meditemos en lo que la palabra de Dios nos dice. Qué esperanza, cómo es que produce la paz en nosotros y la dirección que nos da para poderle dar una aplicación práctica en nuestras vidas diarias. Así es de que capítulo 2 de la carta a los Filipenses, quiero hacer un pequeño preámbulo de lo que ya hemos visto en capítulos anteriores. Aprovecho para comentarte que si es la primera vez que tú estás en este espacio, no solamente te quiero dar la bienvenida, sino que también quiero comentarte que puedes tener como recurso los capítulos anteriores para que tú puedas ir viendo la cronología. Puedes visitarnos en nuestro canal de YouTube en Iglesia Washington, D.C. Te puedes suscribir, darle clic a la campanita y vas a poder recibir todo el contenido que estamos creando. Hemos tenido entrevistas, conversaciones, nuestros servicios en línea y bueno, las meditaciones diarias que se han convertido en una bendición para cada uno de nosotros. En capítulos anteriores vimos en qué panorama, bajo qué circunstancias fue escrita esta carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Muchos de nosotros la hemos leído, muchos de nosotros tenemos claros ciertos versículos que en esta carta vienen. Sin embargo, es muy importante ver el panorama completo, ver bajo qué condiciones, bajo qué contexto se escribió, en dónde se escribió, cómo se escribió, qué fue lo que originó y recordarte que a través de todo esto tú y yo podemos adquirir principios que le van a dar dirección a nuestra vida. La Biblia, quiero recordarte, no es un libro de historias solamente. Encontramos historias, encontramos parábolas, encontramos ejemplos de vida, encontramos hombres y mujeres de Dios que fueron usados de gran manera, pero que no quedan solamente como registro para la historia, sino que todo y cada una de esas cosas que fueron escritas fueron para que tú y yo podamos tener una aplicación práctica, obtener los principios y valores que le dan forma a nuestras vidas. Recordemos que la Biblia nos da formación, lo hemos venido repitiendo constantemente y es muy importante que tú y yo tengamos claro este concepto. La Biblia no es un libro informativo, es un libro formativo, nos da forma. No solamente alimenta nuestra fe, lo cual es indispensable, sino que va formando nuestro carácter,
va formando nuestra manera de pensar, nuestra manera de creer, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos. Y no es solamente un libro de instrucciones. No hagas y hagas, no hagas y hagas. No, 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 no. Encontramos algo de mucho más valor y de mucha más profundidad que eso. Encontramos el cómo, el para qué, el por qué, en dónde, con quién. O sea, es un libro maravilloso que responde todos los cuestionamientos del ser humano. Todo basado en el principio de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así es de que empezamos en este día. Quiero darle la bienvenida a todos los que se están conectando. Saludos, Pastor Marcos Encinas, a Mexicali. Saludos a Changel también. Mi esposa amada, preciosa, que siempre estás a mi lado. Gracias, mi amor, por siempre estar ahí. Sandra Galván dice: bendiciones, Pastor Julio César Martínez, y a su amada esposa Anita. Gracias, hermana Sandra. Juan Carlos Camacho, Ana Laura, también aquí está mi hija. Y bueno, a todos los que se puedan estar conectándose, ayúdenme por favor a compartir este mensaje. Y a nuestros amigos de YouTube también les doy la bienvenida. Está un poquito diferido, pero en YouTube también está saliendo. Y próximamente vas a poder encontrar estas meditaciones en formato de podcast. Si tú de repente no tienes tiempo o te gusta simplemente nada más escucharlo, vas a poder hacer a través del podcast. Próximamente te vamos a dar más información al respecto. Pero vamos a entrar al capítulo 2, versículo 19. Capítulo 2, versículo 19 de la carta a los Filipenses dice de la siguiente manera. Estamos en Filipenses. Vamos a ver aquí lo que dice en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Dice, versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, a que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo. No buscan lo de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que en este espero enviaros luego que yo veo cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Es un lapso de la escritura que no tiene mucha profundidad teológica como hemos venido viendo, ¿verdad? Pareciera ser solamente una historia en donde el apóstol Pablo cuenta que va a enviar a Timoteo, da algunas características de Timoteo y deja ahí alguna referencia con respecto a lo que él va a hacer una vez que lo envíe. Pero una vez más, por eso empecé diciendo, la Biblia es un libro de principios, es un libro de valores que establecen un estándar de conducta en nuestras vidas. Ahora, ¿qué estándar de conducta o qué principios y valores encontramos en estos versículos que parecieran ser muy simples y que parecieran ser muy sin sentido teológico profundo o espiritual? Al estar observando estos versículos, yo encontré tres cosas que creo que pueden ayudarnos de manera sorprendente en nuestras vidas. Ya hemos venido caminando, ya hemos venido viendo de la manera en la que el apóstol Pablo hace la transición con respecto a cómo se escribió esta carta. La transición de
estar en una circunstancia y en una situación de encierro, en una circunstancia y una situación de injusticia, y el apóstol Pablo hace una transición convirtiendo esa injusticia y ese encierro en una iglesia. Increíble. Vemos aquí en el versículo 19 al 21 lo siguiente. Acompáñame por favor de nuevo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Y a este principio yo le puse buscar lo que es de Cristo. Encuentro dos cosas importantes antes de entrar de lleno a este principio que le hemos titulado buscar lo que es de Cristo. Por mucho tiempo yo he escuchado, ¿verdad? Y prácticamente de memoria tengo Mateo 6, desde el 25 y rematando con el 33, que dice, mas buscaos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscarlo de Cristo, pero me llama la atención la manera como empieza el apóstol Pablo. Espero en el Señor Jesús. Y esto me habla de una dependencia. Nosotros de una manera muy cotidiana y muy común decimos, si Dios quiere, ¿verdad? Mañana voy a tu casa si Dios quiere. Primero Dios, ¿no? Primero Dios, ahí nos vemos. Primero Dios, voy a hacer. Primero Dios, te voy a hablar. Es decir, hemos conceptualizado tanto esta frase que a veces podemos perder de vista el peso y el valor que tiene poner nuestros asuntos en las manos de Dios. Aquí el apóstol Pablo dice, espero en el Señor enviarles a Timoteo pronto. O sea, antes que nada está poniendo a Dios. Y es el primer principio que yo veo en esta corta frase, espero en el Señor Jesús. Cuando decimos una vez que se abran primeramente Dios las puertas, ese primeramente Dios tiene una implicación y un peso. Recordemos que todo lo que hablamos en la lengua está el poder de la vida y de la muerte, dice Santiago. Es decir, todo lo que hablamos tiene una implicación importante en nuestras vidas. Tenemos que tener claro que poner a Dios enfrente de nuestros planes y de nuestros proyectos es crítico, es indispensable. En este tiempo de crisis es muy importante que tú y yo pongamos en manos del Señor nuestro futuro, nuestras decisiones, nuestros planes. Aquí el apóstol Pablo estaba en un encierro, tenía, según nos habla Hechos, ya estudiamos Hechos 16, que es en donde vemos cómo es que surge la iglesia de Filipos cuando Pablo y Silas son encarcelados. Ya estudiamos, ¿verdad?, cómo fue ese terremoto que abrió las celdas y quitó las cadenas de los pies de los reos. Vimos cómo Pablo, junto con Silas y los que iban con él, van abriendo brecha junto con Lidia, y es en su casa donde empieza la iglesia de Filipos. Y es importante tenerlo en mente y no perder de vista esta perspectiva, porque ahora Pablo se encuentra en Roma, preso por el ejército romano. Y junto a él el libro de los Hechos nos narra que probablemente estaba Lucas, que probablemente estaba Juan Marcos, que estaba Timoteo, estaba Silas. Pero Pablo dice, les voy a enviar a Timoteo.
Y mira lo que dice aquí, para que yo esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y aquí veo otro principio maravilloso. El gozo de Pablo no era su mismo beneficio. El gozo de Pablo era saber que la iglesia de Filipenses, en este caso, estaba bien. Es decir, ¿qué principio vemos aquí? El gozo de nuestros hermanos debe ser el nuestro. Y vivimos en un mundo en el que el gozo y la plenitud se mide en base a qué tan bien me siento yo. Y aquí la palabra de Dios nos enseña algo maravilloso. El apóstol Pablo dice, voy a enviarles pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Es decir, si ustedes están bien, yo voy a estar bien, mi ánimo se va a subir, se va a incrementar. Si yo logro saber que ustedes están bien. Increíble, yo lo estaba estudiando y lo estaba leyendo y yo decía, wow. Generalmente nuestro estado de ánimo se ve nivelado o se ve regulado por las cosas que tenemos, por las cosas que alcanzamos, por los proyectos que concentramos. Es decir, generalmente, de acuerdo a nuestra naturaleza, mi buen ánimo tiene que ver con mi persona. Pero aquí el apóstol Pablo dice, yo estoy de buen ánimo si yo logro saber que ustedes están bien. ¿Te fijas cómo cuando observamos la palabra de Dios, Dios empieza a revelarnos cosas que parecieran como escondidas entre letras y entre renglones? Si lo leemos así de corrido, bueno, pues Pablo se va a poner de buen ánimo si sabe cuál es el estado de la iglesia y por eso quiere enviar a Timoteo. Pero aquí, viendo la profundidad de la palabra de Dios nos enseña este principio. Y enseguida dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Quiere decir que si había más gente a su alrededor, quiere decir que si había más gente que podía enviar, pero no uno como Timoteo, que se interesaba sinceramente por la iglesia de Filipenses. Y esto nos habla de otro principio, de la fidelidad. Cuán necesario es hoy en día tener y ser nosotros gentes de fidelidad, que nos caracterice la fidelidad, que nuestros pastores, que la gente a la cual le rendimos cuentas, podamos ser nosotros un instrumento útil para ser usados. Y yo estaba pensando aquí, mis autoridades, mis pastores, a las personas a las que yo reporto, pudieran decir esto de mí. No tengo a otro mejor que a él. Y a él lo voy a enviar. Obviamente, leímos en capítulos anteriores, no por competencia, no viendo lo que los demás están haciendo, siendo simplemente fiel con el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. Sinceramente tengo una carga por lo que Dios nos ha dado. Y luego lo que dice en el versículo 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y aquí es donde el Señor Jesucristo me voló los sesos. Y por eso a este principio le pusimos buscar lo que es de Cristo. Ayer, en el capítulo anterior, dijimos un concepto que es el siguiente. Si tú buscas lo que es de Cristo, vas a encontrar lo tuyo propio. El problema es que en el mundo tratamos de encontrar nuestra felicidad bajo nuestros propios recursos, bajo nuestros propios conceptos, bajo nuestras propias posibilidades.
Pero la Biblia nos enseña que si nosotros buscamos lo de Cristo, vamos a encontrar nuestra plenitud, porque nuestra plenitud está en hacer la voluntad del que nos creó. Y poco a poco, aún siendo cristianos, aún yendo a la iglesia, aún leyendo la Biblia, si pasamos desapercibido este principio tan valioso, mira lo que dice, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Esto me dice que yo tengo que vivir buscando lo que es de Cristo. En la medida que yo busco lo que es de Cristo, es en la medida en la que yo voy a encontrar la plenitud para mi vida, la plenitud para mi familia, la plenitud para mi iglesia, la plenitud para mi ciudad y así sucesivamente. Yo tengo que vivir enfocado buscando lo que es de Cristo. Y aquí la palabra de Dios nos está desafiando para que tú y yo busquemos, seamos esos Timoteos que sinceramente nos interesemos por otros porque estamos enfocados en buscar lo que es de Cristo y no lo nuestro propio. En esta pandemia algo nos ha quedado claro. ¿Por qué tendrían que poner anuncios de solamente lleve 2 cases de agua, solamente lleve un paquete de papel de baño por familia? ¿Por qué tendrían que poner eso? Porque todo mundo está viendo por lo suyo propio, sin darse cuenta que si él lleva 2, va a haber alguien que se quede sin papel o sin agua o sin carne, ahora que también tenemos crisis de carne. Es decir, nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza humana nos lleva a protegernos nosotros y que los demás se vean cómo le hacen. Y aquí la Biblia nos deja un principio, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Ahora, no quiero decir con esto que tenemos que ser candil de la calle y oscuridad de la casa. No, Señor. Tenemos que buscar lo de Cristo y Cristo es la medida justa. Cristo es quien nos va a dirigir conforme a su plan y a su propósito, a hacer lo que tenemos que ser y a hacer lo que tenemos que hacer, en dónde lo tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. No podemos satisfacer las necesidades de todo mundo. No podemos estar en todos lados. De repente como pastor nos vemos en esa situación que llegan 3 o 4 o 5 necesidades y tenemos que ver si nada más tenemos un recurso, sea personal, sea de tiempo, sea material. Si tienes un solo recurso y tienes 6 problemáticas que resolver, ¿cuál vas a resolver primero? ¿En cuál vas a dar más energía? ¿En cuál vas a invertir más tiempo? ¿En cuál vas a invertir más recurso? Y es ahí donde necesitamos buscar lo de Cristo para no movernos por emociones, por sentimientos. Porque esa seguridad tenemos, que si buscamos lo de Cristo, entonces ahí va a estar la bendición y la obediencia. Buscar lo de Cristo. Conforme vamos avanzando en esta lectura, nos damos cuenta cómo el apóstol Pablo nos deja principios que superan por mucho nuestra manera natural de ser y de pensar. Aquí encontramos, y me encanta siempre cómo la palabra de Dios se revela a sí misma y nos da una dirección certera de las decisiones que tenemos que tomar. Ahorita acabamos de ver un principio, yo les llamo un principio absoluto. La Biblia está llena de principios y valores absolutos. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca cambian. Que no cambian de acuerdo a las situaciones o circunstancias. Si tú y yo vivimos buscando lo de Cristo, eso nunca va a cambiar. Siempre va a tener el mismo resultado. Si tú y yo buscamos lo de Cristo, vamos a encontrar nuestra vida. Porque el que quiera guardar su vida, la perderá, pero el que dé su vida por causa mía, la ganará. Es lo que dice la palabra de Dios. Así es de que
vemos ahora en el capítulo 2, versículo 22, lo que dice su palabra. Acompáñame, por favor. Pero ya conocéis los méritos de él, es decir, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Y esto a mí me cautivó. A mí me cautivó porque a pesar de que es un versículo pequeño, trae un principio maravilloso y yo le puse sirviendo al Evangelio. Lo primero que observo es que hay méritos, hay resultados, hay frutos que el Señor nos permite tener cuando nosotros nos proponemos vivir vidas de servicio. Podernos convertir en servidores. ¿En servidores de quién o de qué? Aquí no hay un nombre, aquí hay un reino que tiene que ser establecido. Por eso el Señor Jesucristo, cuando le estaba enseñando a orar a sus discípulos, les dijo: venga tu reino, hágase tu voluntad, como es en el cielo, así sea en la tierra. Nosotros tenemos que vivir dirigidos, sirviendo al establecimiento del reino de Dios. Es decir, en pocas palabras, al esparcimiento de ese evangelio que son las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Ya estudiamos lo que significa la palabra evangelio, buenas noticias. Nos fuimos hasta encontrar no solamente su raíz etimológica, sino que el significado que en aquel entonces del César significaba. Evangeliones, cuando daban las buenas noticias, cuando el rey cuando el rey conquistaba otras tierras y salían sus servidores a decir: evangelión, evangelión, el César conquistó otra ciudad y trae no sé cuántos esclavos. Evangelión, evangelión, el César tiene un hijo nuevo. Es decir, era la manera de comunicar las noticias. No había redes sociales, no había periódicos. Eran personas las que eran utilizadas para llevar las buenas noticias, ¿verdad? Las buenas noticias de aquel entonces en un imperio, en la comunidad. De ahí viene la palabra evangelio, de que hombres son usados para esparcir las buenas noticias. Ahora, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿de qué se trata? De que Él murió, resucitó para perdonar nuestros pecados y con ello darnos vida eterna en su presencia. Porque eternidad ya tenemos, todos ya tenemos eternidad. Porque escrito está que el hombre viva y muera. La diferencia es, ¿dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Con quién? ¿En la presencia de quién? ¿O con la ausencia de la presencia de quién? Todos y cada uno de nosotros tenemos eternidad. No hay purgatorio, no hay no hay un lugar de confinamiento de almas. No, hay un cielo y hay un infierno. Y es de lo que nos habla la Biblia. El evangelio es esparcir las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde nosotros tenemos que estar enfocados, nuestro servicio tiene que estar enfocado. Mira lo que dice aquí: pues ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre, y aquí hay otro highlight o otro énfasis que hacer, como hijo a padre. La mayor parte de nosotros tenemos el concepto de servicio por conveniencia. Estamos acostumbrados a como veo doy, ¿no? De acuerdo a la paga es la calidad de mi trabajo. Estamos acostumbrados a servir correspondiendo a algo. Entonces, de tal manera que si yo me veo
congratulado con lo que recibo, pues entonces es la manera en la que yo respondo. Pero yo me pregunto, si yo estoy en una necesidad y yo le pido um, ayuda a mi hijo siempre me va a dar la ayuda, porque es mi hijo, porque me ama. Y aquí dice, ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo. Y esto me deja un principio maravilloso de servicio. No servía Timoteo por el pago o el recibimiento de algo, servía como de hijo a padre, es decir, había una relación muy personal entre ellos y los dos tenían algo en común, servían al evangelio. Servían a la distribución, a la expansión, a que todo mundo supiera las buenas noticias de Dios. Tú y yo tenemos que buscar lo de Cristo y tenemos que asegurarnos de estar sirviendo para el Evangelio. De una o de otra manera el servicio no nos los vamos a quitar de encima. Dice por ahí un dicho, el que no vive para servir no sirve para vivir. Y no nos damos cuenta que en el transcurso de nuestras vidas vivimos sirviendo. Aunque tú digas, no, yo no, tú vives sirviendo porque tienes que ir a un trabajo, porque tienes que ser mamá, porque tienes que ser papá, porque tienes que ser hijo y en algún momento se te da una instrucción y en algún momento tú ejecutas esa instrucción y tienes que desarrollar o llevar a cabo un servicio. Ahora, ¿qué es la palabra servicio? La palabra servicio significa el bien que recibe otro por el trabajo del que sirve. Entonces, cuando tú y yo estamos ayudando a otros, les estamos sirviendo. Cuando tú y yo estamos dando nuestro tiempo, nuestro recurso, la sabiduría, etcétera, estamos sirviendo a otros. Me da risa que en algunas ocasiones he escuchado, ¿qué acaso soy yo un sirviente? Hey, ¿me ayudas a hacer esto? No soy tu sirviente. Porque tenemos un concepto del servicio distorsionado. Tú y yo vivimos para servir. El punto es en dónde y a quién vamos a servir. El servicio no nos lo quitamos. No nos los quitamos. Porque es la manera como funciona nuestra vida. El punto es ¿a quién y en dónde vamos a servir? Mi deseo, mi oración es que tú y yo en esta cuarentena podamos reenfocarnos, realinearnos y ahí en el lugar en el que Dios nos ha puesto, si tú eres ingeniero, si tú eres químico, si eres albañil, si eres constructor, sea lo que sea que tú eres y sea en donde sea que tú estés, ahí tú puedes servir para el evangelio. Desarrollando tu trabajo con calidad porque todo lo que haces lo haces como para Dios y no para los hombres. 1 Corintios 15:58 lo dice. Entonces, este tema del servicio es muy importante y aquí vemos cómo Timoteo, como un hijo, un padre, estaba sirviendo junto con Pablo en el Evangelio. En el Evangelio. En donde quiera que nosotros vamos podemos ser testigos. Ayer tuvimos una entrevista increíble con el pastor Oscar Camas. Te recomiendo, si no la has visto, ve a YouTube y vela. Pastor Oscar Camas nos decía, a donde quiera que nosotros vamos, tenemos que llegar sirviendo. Y nos daba ejemplos bien gráficos de la consecuencia que Dios ha dado por el servicio de él y de su familia.
Todos y cada uno de nosotros tenemos que servir para que la visión de otros se lleve a cabo. Como vimos en el principio anterior, no buscando solamente nuestro beneficio, sino buscando lo que es de Cristo. Lo importante no es el nombre de quien aparezca, lo importante es que el reino de nuestro Señor Jesucristo sea establecido en esta tierra, en donde quiera que estemos, en la trinchera donde nos ha tocado jugar ese rol. No todos vamos a ir a las naciones, no todos vamos a ser usados en evangelismo, no todos vamos a ser usados en profecía, no todos vamos a tener el privilegio de poder pastorear, no todos vamos a ser conferencistas, no todos vamos a ser maestros, pero sin lugar a dudas todos tenemos que servir en el evangelio. Ahí donde tú estás, en la escuela, mira, nuestros hijos de 9, de 10 y 11 años, a veces han llegado con necesidades a casa diciendo, quiero orar por este amiguito porque está pasando por esta situación. Aún a su corta edad ya están sirviendo a través de sus oraciones para que los ojos de aquellos que no han sido alumbrados por la verdad del evangelio sean alumbrados. El siguiente principio lo encontramos en el versículo 23 y 24. Dice de la siguiente manera: así que a este espero enviarlos, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor. Confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Una vez que tú y yo buscamos lo de Cristo, eso automáticamente nos pone en una posición de servicio y automáticamente somos enviados. ¿Te ha tocado que a veces dices, como Isaías dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí? Yo creo que muchos de nosotros hemos hecho esa oración. Yo creo que muchos de nosotros hemos sentido esa necesidad y esa pasión de ser enviados por Dios. Yo recuerdo cuando estaba joven, mi corazón latía fuertemente y yo quería viajar por todo el mundo y decirle a Dios que Cristo es la respuesta. Pero por muchos años dejé pasar por alto estos dos primeros principios: buscar lo que es de Cristo y servir en el evangelio. Es un proceso que no podemos evitar. Pero el principio que te quiero enseñar a continuación de lo que vemos aquí en el versículo 23 y 24 está poderoso, porque muchas veces vamos a ser enviados en lo que otros están viendo otra parte del evangelio. ¿Qué te quiero decir con esto? Tristemente, hemos aprendido que muchas veces, por poner los ojos en lo que están haciendo los demás, nosotros dejamos de hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Así que a este espero enviarlos. Y aquí subrayé, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Y aquí pudiéramos decir, ¿y por qué tengo que ir yo en lo que tú ves tus asuntos? Por eso es tan importante conocer el contexto. Pablo estaba encerrado, no podía ir. Ya vimos previamente, probablemente tiene más gente a su alrededor que puede mandar, pero va a mandar a lo mejor de lo mejor, a aquel que está enfocado en buscar lo que es de Cristo y no nada más en lo suyo propio. Está buscando a aquel que ha trabajado junto con Pablo como padre a hijo para poderlo enviar con el único objetivo de saber cómo está
está la iglesia de Filipenses y así que Pablo puede estar gozoso, pero no solo eso, dice, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Esto me habla de que Pablo tenía la plena confianza de decirle a Timoteo, Timoteo, yo aquí tengo otras cosas que hacer. Sí es cierto, estoy encerrado, pero tengo otras cosas que hacer. Necesito que tú te enfoques y vayas a Filipenses y veas cómo están nuestros hermanos, que vayas a edificarlos. Y como hijo a padre, Timoteo, sí, claro que sí, yo lo hago, sin cuestionamiento. Pero ¿cuántas veces a veces no ha pasado por nuestra memoria? ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Y por qué me mandas a mí? ¿Y por qué no va Lucas mejor? ¿Y si fuera Juan Marcos? En lo que yo me quedo aquí contigo. Nos deja un principio claro de servicio, de sometimiento, de estar enfocado en el reino, de estar enfocado en las cosas de Cristo, en lo que a Cristo, en lo que el establecimiento del reino de Cristo le va a beneficiar y no nada más ver por nuestros propios beneficios. Aquí veo 3 principios claros. Mientras yo me enfoco en lo que es de Cristo, mientras yo busco lo que es de Cristo, entonces automáticamente estoy sirviendo. Mi vida está siendo usada para el establecimiento del reino de Dios en esta tierra desde el lugar que a mí me corresponde estar. En la trinchera en la que yo tenga que estar, así sea que tenga que limpiar un baño, o así sea que tenga que hacer una oración por un enfermo, o así sea que tenga que hacer una transmisión o viajar a muchos países. Sea lo que tenga que hacer, si yo estoy enfocado en buscar lo que es de Cristo, entonces automáticamente tengo la certeza de que estoy sirviendo para el evangelio. Y de esa manera voy a seguir siendo enviado para que otros que están por encima de mí vean qué se tiene que seguir haciendo. Cada uno de nosotros jugamos un rol importante. Y Pablo lo deja claro en sus cartas. Como miembros del cuerpo, ¿verdad? Unos son nariz, otros oídos, otros ojos. Pero aún los dedos más pequeños, cuando se lastiman, se duele todo el cuerpo. Así somos nosotros. El más pequeño tiene un rol importante en este maravilloso mundo de servicio. De servicio. Ninguno de nosotros vamos a poder evitar servir a otros. Directa o indirectamente, siempre estamos sirviendo. Enfoquémonos a servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Que en esta cuarentena tú y yo podamos redireccionar nuestros motivos e intenciones y permitamos que la presencia de Dios nos dirija a hacer la voluntad de aquel que nos salvó. Esa es nuestra oración en este día. Que tú y yo podamos tener los motivos y las razones propias y adecuadas para que a final de cuentas el nombre del Señor Jesucristo sea puesto en alto. Con esto llegamos al final de esta meditación. Muchas gracias por el favor de tu atención. No quiero ser muy reiterativo, solamente una vez más recordarte, ayúdanos a compartir este mensaje. Ve a nuestro canal de YouTube, suscríbete y dale clic a la campanita. Dale like a nuestra página en Facebook, de donde probablemente estás viendo este mensaje, esta transmisión. Y si tú solamente nos estás escuchando, te invitamos a que postees esto también en tus redes sociales. Quiero recordarte una cosa. Una palabra de parte de Dios puede cambiar una vida. Te esperamos el día de mañana en otra meditación más y en nuestro servicio en línea. Mil bendiciones, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sobreabunde, cubra tu mente y tu corazón, y nos vemos el día de mañana. Que Dios te bendiga.